Estamos acá para hablar acerca de un tema interesante que es la infección abdominal y la sepsis. Yo soy el doctor William Sánchez Maldonado, vengo del Hospital Militar Central, soy el director de la Asociación Colombiana de Cirugía, el presidente del American College of Surgeons para Colombia. Entonces, entrando en materia, los 4 demonios a los cuales nos enfrentamos en cirugía y que se convierten en un verdadero suplicio de nuestra práctica diaria, por supuesto, es la hemorragia, la infección, las fístulas y el dolor. Pero evidentemente, lo sabemos a través de los años, que las principales causas de muerte, cerca de un 80% del paciente quirúrgico, por supuesto, se deben a la hemorragia y a la infección, pero hoy en día, más que a la infección, se debe es a la respuesta sistémica inflamatoria que desencadena este proceso de infección. La humanidad ha avanzado bastante en el control local de la infección y por esto es que la gran mayoría de los pacientes hoy en día, con las tecnologías que tenemos, como la terapia de presión negativa, otra serie de tecnologías, la gran mayoría de las veces nuestros pacientes los logramos controlar localmente, logramos controlar esa cavidad abdominal con todos esos procesos infecciosos, pero desafortunadamente algunos pacientes fallecen como consecuencia de esa interacción, de ese proceso inflamatorio que se cadena, la respuesta inflamatoria sistémica, la falla orgánica múltiple, y nuestros pacientes fallecen por neumonías, por falla renal, por disfunción cardíaca o por la sumatoria de esta afección de nuestro sistema orgánico. De modo que yo les voy a hablar hoy sobre algunas perspectivas que realmente no son novedosas, pero sí muy interesantes de en qué va el conocimiento del manejo de la infección desde un punto de vista de la investigación, más allá de lo que hacemos nosotros cotidianamente, como es operar, controlar el influjo local que produce la infección, la limpieza de la cavidad que se encuentra afectada por la infección, el drenaje y por supuesto los tratamientos sistémicos acompañados de antibioticoterapia, soporte nutricional y modulación de la respuesta inflamatoria. Entonces, existe una estrecha relación, una estrecha interacción entre lo que es la hemostasia y el proceso de la infección desencadenado en el paciente. Sabemos que la reparación y el control de la infección, al igual que el control de la hemostasia, son procesos al fin de cuentas reparativos. Y estos procesos reparativos lo que van a permitir es una cicatrización en términos generales. Esa cicatrización exitosa desde el punto de vista quirúrgico depende, por supuesto, de 3 grandes elementos, que son el control de la hemostasia o el control del sangrado. Esa es una de las obligaciones principales del cirujano. Por supuesto, la ayuda con la nutrición y, por último, el control de la infección asociada a la gran mayoría de los eventos quirúrgicos que nosotros realizamos. Como vemos en esta gráfica, tenemos unos pasos y unos componentes de la coagulación y la cicatrización que son muy similares. Aquí vemos nosotros en el lado izquierdo de nuestra presentación lo que es la reparación de la coagulación con la formación del trombo de fibrina y los demás sucesos que se presentan de la reparación tisular para permitir la homeostasis, y en el lado derecho vemos los procesos de cicatrización para permitir una reparación tisular adecuada. Pero si vemos cada uno de estos elementos, los componentes de ese proceso de cicatrización casi son los mismos desde el punto de vista celular, desde el punto de vista biocelular. Sabemos que estos elementos son casi los mismos, pero en una estructura funcional diferente. Unos para permitir el control de la hemostasia y otros para permitir la reparación tisular. Esta gráfica es tremendamente importante para el objeto final de nuestra presentación, que ya vamos a tener en una conclusión y una discusión posterior. Hablando específicamente del motivo de esta conferencia, es de la infección peritoneal y el desenlace que desencadena en la respuesta inflamatoria
orgánica. Sabemos que el peritoneo hoy por hoy se considera como un órgano y evidentemente es un órgano supremamente importante con unas funciones determinantes. Ustedes están viendo aquí en estas slide de patología como un peritoneo normal bajo una pequeña injuria, así sea mínima, tiene un proceso inflamatorio y este proceso inflamatorio lleva, por supuesto, a un proceso reparativo y como estamos viendo a la derecha, miren cómo cambia dramáticamente un peritoneo fibrosado, un peritoneo como injuria a una respuesta inflamatoria o a un trauma dentro de la cavidad abdominal y que puede ser también, por supuesto, asociado a un proceso infeccioso. Entonces, así como siempre que tenemos una lesión sobre la piel o el exterior de nuestro organismo, que es nuestra gran barrera de defensa, pues el peritoneo también va a tener un proceso reparativo y siempre que hay un proceso inflamatorio o infeccioso en la cavidad abdominal, va a haber una línea de reparación que se va a hacer completamente evidente. Estos tres conceptos o algunos de estos conceptos son muy importantes. Miren esta microfotografía electrónica de la constitución de ese mesotelio, de esas células peritoneales, y aquí traemos a colación la importancia del peritoneo como la gran mayoría de todas las superficies, así como tenemos en el pericardio, como tenemos en la producción de surfactante en el pulmón y asimismo como tenemos una producción intestinal, en el peritoneo se produce también una sustancia surfactante, más adelante vamos a ver la importancia de esto. Además también tenemos las acuaforinas de tipo 1 que están directamente relacionadas con aquellos poros ultrapequeños de 4 a 6 angstrom, pero sobre todo en el peritoneo hay una gran función en la producción de citoquinas proinflamatorias, pero asimismo también de factores de crecimiento celular y de reparación, como son los factores de crecimiento plaquetario, de crecimiento endotelial y de cada uno de estos elementos como el vascular también que lo vemos allí. Es importante decir que hay tres tipos de poros y que tienen una función diferente en el peritoneo. Los grandes, que son de 100 a 200, son los que transportan las macromoléculas que permiten ese intercambio, como por ejemplo de albúmina y otras proteínas. Los pequeños, que son de 40 a 60 angstrom, que transportan solutos como la creatinina, el potasio y los otros electrolitos muy importantes en la función de la diálisis renal. Y por supuesto los ultrapequeños, que son los que evidentemente transportan agua y están directamente relacionados con las acuaforinas. Es decir, esto es un órgano tremendamente funcional, tremendamente importante en nuestra economía. Esta microfotografía electrónica nos trae en un contexto supremamente interesante para evaluar la interacción estrecha entre la pérdida de las barreras de la protección corporal. Ustedes, por ejemplo, están viendo a la izquierda que son imágenes muy similares, la de la izquierda y la derecha, el peritoneo normal, y vemos allí esas vellosidades y por encima de esas vellosidades podemos ver cómo se ve en esta, lo que estoy señalando aquí en la flecha, la sustancia surfactante que se produce en el peritoneo, ese glucocáliz que produce una acción interesantísima, muy importante de protección, y en su contraposición vemos en el lado derecho una vellosidad intestinal y también estamos viendo el moco en la porción superior del intestino. Entonces son estructuras que desde el punto de vista anatómico son muy similares y asimismo también producen o tienen unas funciones fisiológicas también muy similares, como son de absorción y de limpieza. Es decir, que entonces el peritoneo tenemos que verlo como un órgano funcional tremendamente activo que tiene una funcionalidad muy importante en nuestra economía y nuestra protección corporal. Y en ese orden de ideas, ustedes están viendo aquí en esta fotografía electrónica, en el lado izquierdo ven las vellosidades peritoneales, pero asimismo están viendo el glicocáliz, que es muy similar a lo que nosotros vemos en el moco de la luz intestinal o en la luz bronquial,
con la sustancia surfactante, y este glicocáliz, recordemos lo que está cargado eléctricamente de manera negativa para poder producir una protección y un intercambio adecuado de esa homeostasis peritoneal, y que interactúa tremendamente de una manera muy importante como una barrera en el proceso de inflamación, con factores proinflamatorios, pero también con factores de control y de crecimiento celular que van a permitir esa reparación. Interesante decir que la superficie cavitaria abdominal tiene una superficie corporal normal entre 2.08 y 1.72, y la funcional hasta de 40 metros cuadrados, es decir, que es muy importante. Y todo esto se los traigo para hablar de esta hipótesis. Me parece que esta hipótesis, dentro del proceso del entendimiento de la respuesta inflamatoria a la sepsis peritoneal, es crucial y es importante. Todos los días nosotros vemos en nuestros pacientes en cuidado intensivo que tienen una úlcera perforada, una enfermedad diverticular complicada, una fuga de anastomosis de cualquier cirugía colónica, gastrointestinal alta o baja, o gástrica, o cirugía hepática, pancreatobiliar, tienen un elemento en común: la producción de alguna sustancia libre dentro de la cavidad abdominal, sea materia fecal, bilis, enzimas pancreáticas, que lo único que van a producir es una gran respuesta inflamatoria que van a desencadenar una reacción local, y esta reacción local lleva a un proceso inflamatorio de respuesta generalizada corporal, y la gran mayoría de nuestros pacientes terminan falleciendo por falla hepática, por falla pulmonar, por falla renal o por disfunción cardíaca, pero controlándose el elemento local dentro de la cavidad abdominal, más aún cuando tenemos la ayuda de las terapias de presión negativa. Esta hipótesis, que salió de la Universidad de California en San Diego, para mí es una de las hipótesis más relevantes, importantes, recientes, en relación con el shock y la falla multiorgánica secundaria a los eventos que se presentan en la vía intestinal y en la cavidad abdominal. Y evidentemente lo que vamos a analizar, miren ustedes cómo, ante la injuria quirúrgica de un estado de shock y una falla orgánica o una disfunción orgánica abdominal, es muy interesante que, lógicamente, como respuesta al trauma y proteger los órganos blancos, cerebro, corazón y riñón, se produce un efecto de hipoperfusión intestinal, colónica, gastrointestinal, y este proceso de hipoperfusión va lógicamente para llevar sangre a los órganos blancos más importantes que permiten la supervivencia inicial, pero sin embargo este estado de hipoperfusión tiene unas secuelas, y estas secuelas son muy importantes, más aún en la asociación de las enzimas pancreáticas en esta teoría, que la sumatoria de la hipotensión con la activación de los neutrófilos locales o las células inflamatorias en la destrucción parenquimatosa tisular del enterocito llevan hacia posteriormente una injuria pulmonar y una injuria sistémica con la falla orgánica. Entonces, en la teoría se dice que la inhibición de las proteasas pancreáticas que se encuentran dentro de la luz intestinal podrían disminuir la injuria sistémica, la respuesta inflamatoria, y favorecer la supervivencia de los pacientes. Porque, insisto, hoy en día el problema local peritoneal de la infección casi se encuentra completamente resuelto, y nuestros pacientes no fallecen como consecuencia de esto, sino es como los efectos secundarios del desencadenamiento inflamatorio, y mueren con un abdomen limpio, con el control de una fístula, pero con una respuesta sistémica tremendamente desarrollada. Es muy interesante este estudio que ustedes están viendo en la Universidad de New Jersey. Es muy importante la reproducción de las investigaciones, y miren cómo, por ejemplo, la ligadura del conducto pancreático va a reducir la injuria pulmonar. Más adelante en nosotros en ley vamos a ver esto en el paciente que se encuentra en trauma y en shock hemorrágico. Este modelo experimental, que es bellísimo, los invito a que revisen esta investigación tan linda de Annals of Surgery del 2004, en donde se ven 4 grupos de investigación experimental en el ratón, en donde se hace la ligadura al conducto pancreático más estado de shock, la ligadura sin estado de shock, el shock desde el punto de vista funcional sin intervención sobre el conducto, y por supuesto el estado de no shock.
Pero miren ustedes cómo el porcentaje de la injuria intestinal que estamos viendo acá en el modelo experimental se presenta una pérdida supremamente importante que ustedes le están viendo aquí en rojo en comparación con el estado de no shock. Pero cuando se hace una ligadura, posiblemente se encuentran a líneas muy cercanas a las fisiológicas normales sin que se presente esta injuria intestinal como consecuencia de la infiltración de proinflamatorios y de destrucción parenquimatosa con una autodigestión corporal que va a llevar a esto. Entonces, miren, asimismo, la evaluación de la peroxidasa pulmonar, que ustedes están viendo allí, que en el individuo de experimentación, el ratoncito, es de un valor normal, 37, en el que está choqueado en comparación con el valor normal que es el no shock, pero cuando se hace la ligadura es bastante cercano. Para tener un mejor entendimiento de este fenómeno, vamos a ver otros estudios experimentales, pero de allí se parte una gran teoría, que el ácido tranexámico, esta sustancia que es similar a la lisina, que es un antifibrinolítico por excepción con inhibidor de la plasmina, inhibidor de la fibrinolisis, pero sobre todo en este tema que es crucial, que es un inhibidor selectivo de las proteasas séricas, favoreciendo una absorción intestinal y sanguínea adecuada, protegiendo la homeostasis intestinal. Entonces surge la teoría que posiblemente la manipulación con el ácido tranexámico, inhibiendo esas proteasas y favoreciendo el efecto protectivo de la luz o del lumen intestinal, evitando que esta gran carga de proinflamatorios y de otros elementos nocivos lleguen a la circulación sistémica y desencadenen la falla orgánica. Es así como esta gráfica tan interesante de la Universidad de Maryland y del Baylor College, en donde estamos hablando de que la respuesta inflamatoria y la translocación bacteriana, este dato es importante para los estudiantes y para los internos y residentes. Recordemos que esa translocación bacteriana no va inicialmente por vía sanguínea, por retorno venoso hacia la vía portal. La translocación bacteriana inicialmente va por vía linfática y posteriormente agarrando la circulación sistémica en ese insumo de la circulación enterohepática y va a llevar a todo este proceso proinflamatorio. O sea que hay que manipular también esos canales linfáticos de manera inicial y protegerlos para evitar que se desarrolle este proceso de translocación bacteriana. Y asimismo, este estudio tan maravilloso con la sumatoria del ácido tranexámico inhibiendo las chedasas intestinales, que son estos elementos moleculares que van a permitir esa interacción dentro de la protección de la luz intestinal, van a mitigar la injuria y la reacción inflamatoria pulmonar. Este modelo experimental tan bonito en ratones, que se produce el shock hipovolémico con esos valores que estamos viendo allí, nada, 30 milímetros de mercurio a los 90 minutos, y se hacen dos grupos, que después lo vamos a ver allí más adelante. Uno, que es el grupo control, donde no se manipula, lógicamente, y otro en donde se coloca el ácido tranexámico evaluando las sustancias de necrosis, como el factor de necrosis de alfa y las abelinas 17, que están directamente relacionadas con la reacción inflamatoria. Y miren ustedes acá esta gráfica tan bonita y tan interesante en relación con la injuria de la vellosidad intestinal. Para entenderla tenemos 4 grupos. Un primer grupo en donde no se hace la ligadura, un segundo grupo en donde se hace la ligadura con la aplicación del ácido tranexámico, un tercer grupo en donde se coloca el animal de experimentación simplemente en estado de shock y otro en donde se coloca el animal en estado de shock con la perfusión de ácido tranexámico en relación con la presencia de la injuria de la vellosidad intestinal. Aquí estamos viendo en la fotografía con hematocilina de eosina cómo estamos viendo la pérdida de esa lesión intestinal correspondiente al estado de shock, diferente de los otros estados que estamos viendo allí. Pero miren lo interesante de esto.
El porcentaje de las vellosidades intestinales inmediatamente se presenta el estado de shock, y ese estado de shock es mantenido, pues es lógico, porque el enterocito es supremamente sensible a la isquemia, y la pérdida de ese enterocito va a permitir la pérdida de la barrera de protección gastrointestinal, y en este caso el intestino va a permitir la entrada de todos esos insumos proinflamatorios a la circulación sistémica, produciendo los efectos secundarios de la reacción inflamatoria. Y miren ustedes cómo las mieloperoxidasas, por supuesto, las encontramos tremendamente disparadas en el estado de shock, pero cuando se presenta ese estado de shock con la sumatoria del ácido tranexámico, pues si bien es cierto no llega a las condiciones fisiológicas básicas, y por supuesto la acción de esta respuesta inflamatoria es menor, muchísimo menor, en un altísimo porcentaje en comparación con el modelo experimental básico del estudio control. Y es así como ese mismo grupo, al evaluar no solamente el enterocito y las vellosidades intestinales, sino también qué pasa en la injuria pulmonar y en la inflamación pulmonar con las mieloperoxidasas, con la exposición de las mieloperoxidasas, como lo estamos viendo aquí en este estudio de fluorescencia de la derecha, vemos nuevamente los 4 grupos: el grupo básico normal sin manipulación, el grupo básico normal con la presencia del ácido tranexámico, el estado de shock, y con el estado de shock con el ácido tranexámico, en donde hay una diferencia absolutamente notable, y como ustedes están viendo allí, indudablemente hay un punto en relación con injuria pulmonar que está directamente relacionado con la disfunción orgánica intestinal, que permite esa permeabilidad y la entrada en la circulación sistémica de todos esos insumos inflamatorios, como lo estamos viendo a la derecha con la expresión de la mieloperoxidasas con una PES bastante significativas, en donde evidentemente el ácido tranexámico en la sumatoria para inhibir esas proteasas dentro de la luz intestinal, por supuesto van a estar bastante cercanos a unos valores de base casi fisiológicos normales. En ese mismo grupo de investigación se evaluó la actividad preservada de la Sindecan 1 pulmonar. Esta sustancia es absolutamente importante porque es una glicoproteína de transmembrana que lo que hace es modular la respuesta inflamatoria dada por citoquinas y quimoquinas, es decir, es una molécula de adhesión que va inhibiendo la metaloproteinasa, como por ejemplo la ADAN17. Y entonces, ¿esto qué es lo que hace? Que evidentemente en la evaluación del Sindecan 1, como ustedes están viendo acá en la fluorescencia electrónica y en la gráfica nuevamente los 4 grupos, en el estado de shock, esa proteína, ese mediador de protección como es el Sindecan 1 en la actividad pulmonar, lo vemos bastante deprimido en el estado de shock, pero cuando ese estado de shock se suma a la acción de inhibitoria de ese fibrinolítico, antifibrinolítico como es el ácido tranexámico, vamos a tener casi una preservación funcional, y la respuesta inflamatoria pulmonar va a estar casi en límites normales o normales, entonces donde se puede concluir en la hipótesis desde el punto de vista experimental que esa disfunción pulmonar que lleva a la falla orgánica múltiple por lo general está mediada por esos insumos proinflamatorios procedentes de la luz intestinal y que están directamente relacionados con todas esas enzimas y proteasas de origen pancreático que las encontramos libre en la luz intestinal, y por supuesto por los insumos inflamatorios de la colonia bacteriana intestinal. Es así como esa misma actividad del Sindecan en la luz intestinal, porque alguien podría decir, no, lo que pasa es que esa evaluación pulmonar de la Sindecan 1 no proviene del intestino, sino evidentemente proviene de la circulación sistémica, que podría ser del músculo o de la función cardíaca o la función hepática, pero aquí claramente lo podemos ver cómo proviene de la luz intestinal, como estamos viendo en estas microfotografías por fluorescencia, y en donde evidentemente en la evaluación de los 4 grupos, evidentemente vemos que en el estado de shock
como lo vemos acá, está absolutamente deprimida, pero que su función se puede restablecer o preservada cuando se aplican aquellos inhibidores. Entonces, lo importante de eso, de estas teorías tan interesantes y novedosas que estamos en el curso del aprendizaje, es que puedan ser replicadas. Y aquí vemos la serie del Wayne State University en Detroit con un modelo experimental idéntico al de la evaluación que se hizo en la Universidad de California, en donde evidentemente los resultados son exactamente los mismos. Pero miren, aún un poco más importante. La tripsina, nosotros sabemos por definición y por fisiología que la tripsina, esta enzima pancreática de degradación, por supuesto, tiene una función tremenda en la degradación celular y en el proceso de la autodigestión. Entonces, en este modelo experimental que se hizo allí en la Universidad de California, evaluando la fuga de la tripsina endoluminal hacia la pared intestinal dentro del modelo del shock y con la ligadura, por supuesto, de la circulación sistémica relacionada con esto. Y vemos 3 grupos de estudio. El primero, el que se denomina CHAN, a la izquierda, es condición fisiológica normal, sin el proceso de la isquemia. El segundo es con un proceso de isquemia a los 15 minutos y el tercero, el SAO 30, con un proceso de isquemia a los 30 minutos. En el cartoon o en la imagen que ustedes están viendo vemos una luz intestinal, vemos las vellosidades intestinales y la pared intestinal preservada y el proceso de autodigestión, es decir, la destrucción de las vellosidades y la infiltración de las sustancias proinflamatorias y proautodigestión como entran dentro de la pared del lumen intestinal, destruyen la vellosidad y llegan hasta la muscular, hasta la serosis, de allí por vía linfática a todo el proceso inflamatorio y que se puede confirmar en el análisis de la microfotografía electrónica, la fluorescencia, que son estos abajo, y la patología normal, cómo vemos la pérdida de la vellosidad intestinal, las flechas rojitas que ustedes están viendo, pero cómo a medida que se va presentando el proceso de isquemia y la infiltración por esos enzimas de la tripsina, la destrucción tisular es mayor y va entrando incluso a la pared intestinal, produciendo de que estas fugas de las enzimas digestivas y otras sustancias citotóxicas entran en la circulación sistémica y producen esa disfunción celular y la respuesta inflamatoria completamente desorganizada, llevando a una falla orgánica, por supuesto, por la pérdida del control funcional tisular. Entonces, en la Universidad de Wayne hacen este esquema tan maravilloso en donde vemos cómo podría funcionar ese ácido tranexámico como una barrera de protección para destruir esos insumos, esas enzimas proinflamatorias y de destrucción tisular dentro del lumen que van a entrar en la circulación sistémica, como lo estamos viendo en esta gráfica, y que van a producir esa reacción inflamatoria severa, porque al no haber un proceso de inhibición de proteasas se va a producir una difusión sistémica y esta sustancia como el ácido tranexámico que va a destruir esas proteasas puede preservar la barrera de protección del glicocáliz dentro de la luz intestinal, favoreciendo que haya una respuesta inflamatoria no desbordada y que se pueda controlar de una manera adecuada. Es por ese motivo que nuevamente vuelvo a esta gráfica, para que nosotros podamos entender que los procesos de reparación de hemostasia y los procesos de reparación de cicatrización, porque la cicatrización lógicamente es un proceso reparativo de la injuria local y de la inflamación y de la infección, tienen en ambos lados la gran mayoría de los componentes fisiológicos y de los componentes celulares orgánicos que tenemos en nuestro organismo. Es decir, que el proceso de reparación para la hemostasia casi siempre tiene los mismos componentes del proceso de cicatrización de la recuperación funcional. Entonces, podríamos tener en hipótesis que es lo que se está investigando, nosotros lo estamos haciendo en los estudios experimentales, se sugiere que la
utilización de esta sustancia por vía endoluminal puede reducir la respuesta inflamatoria y la sepsis. Incluso la aplicación local podría disminuir la linforrea y la respuesta inflamatoria. Y traigo el caso de la respuesta inflamatoria severa, desbordada, de cómo es que todavía estamos en el curso del entendimiento de qué es lo que nos ocurre a nosotros orgánicamente cuando estamos enfrentados a una infección y a una inflamación. Este es un caso único. Si ustedes entran al internet y revisan todas las bases de datos, no van a encontrar un reporte de hiperesplenismo severo asociado a la complicación de una enfermedad diverticular de colon. Ustedes están viendo estas imágenes en donde vemos un paciente con una gran esplenomegalia, como la que ustedes están viendo en la gráfica, pero además de eso llama la atención que por debajo del polo esplénico inferior adyacente al colon vemos una colección o una imagen que estamos viendo en íntima relación con el colon izquierdo hacia el retroperitoneo y que incluso está infiltrando el psoas, como lo vemos en la proyección lateral. Pues evidentemente este paciente llegó en unas pésimas condiciones generales, con un hiperesplenismo severo, absolutamente severo, con un consumo de sus plaquetas, de su línea blanca y con una anemia severa secundaria al hiperesplenismo que nos llevó, por supuesto, a realizar una cirugía de urgencia como fue una esplenectomía. Y ustedes están viendo acá en la gráfica que se alcanza a ver esos infartos esplénicos infecciosos, inflamatorios y, por supuesto, con la resección del vaso y el drenaje a través del colon de la colección que tenía secundaria a una enfermedad diverticular con microperforación y con un absceso hacia el retroperitoneo que condicionó este estado de inflamación y de infección crónica que desencadenó en el paciente una respuesta desencadenada con un hiperesplenismo severo sin control y que llevó al paciente a unas condiciones absolutamente críticas, como lo estamos viendo en la fotografía macroscópica con un vaso con unas dimensiones gigantescas, como lo están viendo ustedes acá, y la fotografía de patología que lo que demuestra es que no tiene infiltración tumoral, sino hay una gran cantidad de infartos esplénicos inflamatorios, infecciosos, severos. Y al evaluar los laboratorios, viendo ustedes del número 1 el día cuando ingresa el paciente al número 10 y en el día 4, que es cuando se realiza la cirugía, miren ustedes como el paciente, el consumo, el nivel de hemoglobina, pero sobre todo el recuento de plaquetas que llegamos a tener, un paciente en una condición crítica que nada más con 15,000 plaquetas y con un recuento leucocitario que es explicable como posterior a la cirugía viene una respuesta inflamatoria leucocitaria severa con un gran número de leucocitos y de granulocitos inmaduros que paulatinamente fue regresando al estado funcional normal del paciente. Es decir, que hay una gran interacción entre los controles homeostásicos y los controles de los sistemas proinflamatorios y orgánicos en nuestro organismo. Hay una interacción tremendamente estrecha que todavía nosotros no la hemos logrado conocer en amplitud y que estamos en ese proceso. Entonces, en resumen, la infección abdominal, el estado de peritonismo, el estado de sepsis y el choque nos lleva a estas reflexiones. La humanidad lleva centurias, nosotros los cirujanos, lavando, limpiando, drenando, llevamos décadas reanimando a nuestros pacientes, soportándolo, nutriéndolo, dándole antibióticos, pero aún así nuestros pacientes fallecen, algunos. Y esos pacientes que fallecen, vuelvo y repito, la gran mayoría fallecen con la injuria peritoneal controlada, con la cavidad abdominal limpia y mueren es por la falla orgánica múltiple desencadenada como consecuencia de una respuesta inflamatoria desmedida y no reparativa en el paciente. Entonces, nuestra infección local ya dejó de ser un problema. La terapia de presión negativa, las diferentes técnicas quirúrgicas, los diagnósticos con la imagenología
ese problema casi ya lo tenemos resuelto. El problema actual en lo que debemos de trabajar y en donde estamos avanzando es en poder modular y controlar esta respuesta inflamatoria que a fin de cuentas es la que desencadena la falla orgánica múltiple y es la que lleva al deceso del paciente. Muy interesante evaluar estas teorías, son teorías que son absolutamente lógicas y con unos fundamentos científicos muy amplios en el estudio de laboratorio que ya va en ese translational research hacia la aplicación clínica, en donde evidentemente la manipulación de esos factores proinflamatorios, evitándolos que lleguen a producir esa destrucción tisular, pulmonar y renal y cardíaca, seguramente vamos a poder tener unos mejores desenlaces en el control del paciente con la infección peritoneal. No me puedo ir sin antes decirle a todos los estudiantes y a todos los colegas que, como lo dijo el doctor Antonio Carrasco, el doctor José Félix Patiño, a quien hacemos honor, todos en este país, en toda nuestra América Latina y muchos en el mundo recibimos la influencia de él, somos hijos de él, tuvimos la gran fortuna de conocerlo, tuvimos la gran fortuna de aprender muchísimo de él, pero en materia de sepsis, de infección, de nutrición, de metabolismo y de shock, esta es una lectura obligada. Interesante saber que su primera edición fue en 1979, ya casi van a ser 50 años de este libro maravilloso que llegó para la humanidad de un hombre brillante que nos lo dejó como legado. Pero traigo también a colación que el año antepasado, en mitad de pandemia, la Federación Latinoamericana de Cirugía le hizo un gran homenaje en el cual yo tuve la oportunidad de participar en el boletín de la FELAC, de la cual el doctor José Félix Patiño fue fundador, asimismo como de la Asociación Colombiana de Cirugía y múltiples instituciones, en donde se le hace un reconocimiento al gran maestro de la cirugía de Colombia, de Latinoamérica y del mundo. Y traigo esta carta tan interesante que quiero que ustedes la vean en detalle y a la cual le agradezco a la doctora Mariana Patiño y a la Universidad Nacional porque hicimos un seguimiento estrecho hasta que la encontramos. Resulta que el doctor Patiño en su biblioteca personal, que era algo maravilloso, era una experiencia sensacional en haber estado en ese lugar único, hermoso, lleno de intelectualidad como lo era él, había una fotografía, un portarretratos con una fotografía que era la foto del doctor Gustav Lindau, que era el chairman del departamento de cirugía de la Universidad de Yale. Cuando el doctor Patiño, muy joven, regresa a Colombia en 1957, en diciembre, el doctor Lindau no se pudo despedir de él personalmente, pero rápidamente le envía esta carta, y es una carta vaticinadora, es una carta profética, que en su parte final, mire lo que está diciendo, que está absolutamente seguro que Yale va a tener un exitosísimo e ilustre alumno en Sudamérica y en el mundo. Evidentemente, el doctor Patiño, como ustedes están viendo en esa carta, donde decía su jefe de departamento de cirugía que si continuaba haciendo todo lo que él hacía con esa pasión, indudablemente la humanidad iba a tener unos grandes beneficios. Y así fue como sucedió. Nosotros fuimos bendecidos al tener cerca a nosotros al doctor José Félix Patiño Restrepo. Le agradecemos a la vida que nos dio la oportunidad de tenerlo tan cerca de nosotros, de tener toda su influencia. Pero debo decir, doctor Patiño, que hoy más que nunca usted nos hace pero mucha falta a Colombia y al mundo. Muchísimas gracias por la invitación.